te podría decir que con las mujeres siempre tienes que pensar en el diagnóstico diferencial. Si le duele el pecho a una mujer de 45 años, probablemente no sea un infarto. Tenemos que como cardiólogos tenemos una gran responsabilidad en México y es que los internistas, los médicos familiares, aunque no sean cardiólogos, nos ayuden a detener esta gran pandemia. Esta sí es la gran pandemia de la aterosclerosis y las enfermedades cardiovasculares. Es lo más frecuente y es a lo que nos dedicamos, por decirte, en un porcentaje de tiempo, en el 70% de nuestro trabajo, destapamos arterias tapadas. Qué gusto saludarlos en una edición más de Dosis de Salud. Yo soy Erika González y el día de hoy les traigo a un súper doctor con muchos temas interesantes que además le gusta hablar, tiene su podcast de otras cosas. Ahorita también entraremos en ese tema, pero fíjense, él es el doctor José Alfredo Merino, es cardiólogo, intervencionista e intervencionismo estructural. Y bueno, pues le doy la bienvenida primero, doctor, y ahorita entramos en el tema. ¿Cómo está? Muy bien, muchas gracias, Erika, por la invitación y por la oportunidad de platicar con todos. Y hablábamos fuera de cámaras, ¿no? Pues sí, de su pasión también por obviamente la medicina, pero por el micrófono, por los caballos. Mucho, claro. Y el también, mundo de los caballos es maravilloso. ¿Y hay tiempo para...? Siempre hay tiempo. El chiste es dónde descarga uno toda la presión laboral de ser cardiólogo intervencionista, y los caballos son el mejor ecualizador de vida que he encontrado. Eso, me encanta. ¿Y el cardiólogo intervencionista qué hace o qué atiende particularmente? Fíjate que somos un grupo de médicos que es muy importante puntualizar en qué hace un cardiólogo intervencionista y qué hace un cirujano cardiovascular. Un cirujano cardiovascular se formó en la cirugía, después hizo cirugía cardiovascular y es el que te abre el pecho y te opera el corazón directamente. Okay. Nosotros hacemos lo que hacen los cirujanos cardiovasculares a través de punciones arteriales con pacientes despiertos con técnicas de mínima invasión. Nosotros, a diferencia de ellos, estudiamos cardiología clínica y después intervencionismo cardiovascular para destapar arterias, cambiar válvulas, poner marcapasos, todo lo que se hace invasivo en la cardiología, pero que no es una cirugía mayor de corazón abierto. Ok, o sea, es el mismo, se puede obtener el mismo resultado totalmente con diferentes. Así es. Ok, y hablar del corazón, yo creo que como muchos de ustedes nos viene a la mente infartos, o esto que acabas de decir de una arteria tapada, es lo más común, me imagino. Es lo más frecuente y es a lo que nos dedicamos, por decirte, en un porcentaje de tiempo, en el 70% de nuestro trabajo, destapamos arterias tapadas. Ok, ¿y tiene que ver el género, por ejemplo, es más común en los hombres, es más común en las mujeres? Fíjate que hasta cierta edad esto va teniendo una progresión de edad. Afortunadamente las mujeres, que son indestructibles, por cierto, tienen la protección hormonal que traen desde la infancia y obviamente adolescencia y juventud, que esto les evita muchos problemas con riesgo cardiovascular y colesterol a edades tempranas. A diferencia de los hombres, que van desarrollando factores de riesgo cardiovascular, ¿qué son estos? Pues comer mal, la presión alta, fumar, todos estos factores que te alteran el árbol arterial. Y entonces vas caminando por esos factores y a los hombres más o menos entre los 45 y 50 años les empieza a detonar el máximo riesgo hasta los 65 o 70 de tener un problema cardíaco, un infarto o lo que se conoce común y vulgarmente como un ataque cardíaco, que realmente es un infarto al miocardio. Ok. Las mujeres, con la protección hormonal que tienen, viene la menopausia hormonal, viene el climaterio, que es ese periodo en donde vienen 3 años de baja hormonal, y 10 años después emparejan a los hombres en riesgo cardiovascular. Entonces las mujeres entre los 55 y los 65 años empiezan a tener un riesgo aumentado. Ok, qué interesante. Y sí, porque hemos escuchado que es más común lo de los hombres, que a los 40 es fulminante y todo esto. Entre más temprano, ¿es más fuerte? Yo creo que no, y no creo de manera metafísica, sino creo por todo el bagaje académico que tenemos. Sí se creía eso porque la gente que tiene arterias tapadas por más tiempo, llegando a los 60, tiene una cosa que se llama circulación colateral. Como se va tapando lentamente la arteria, se van desarrollando puentecitos naturales que se brincan los tapones, y entonces solían ser menos mortales o letales los infartos en gente mayor, pero eso no descarta que un infarto es letal a la edad que te dé y tienes que tener atención inmediata del mismo rápidamente. Ok. Y si no es mortal, ¿cómo afecta y qué afectaciones o secuelas quedan, ¿no? Digamos, de una situación como esta?
Vamos a platicar ahora sí de qué se hace con un infarto y cómo se trabaja con él. Sí. Lo primero que hay que saber es, el 50% de los infartos se mueren la primera hora. No llegan ni al hospital. Entonces, lo primero que hay que hacer pensando en no tener un infarto es una vida sana, medicina preventiva, que ojalá y todos tocáramos en ese son toda nuestra medicina, cuidando la presión, dejando de fumar, cuidando el sobrepeso, todos los factores de riesgo cardiovascular que nos van llegando a esta bombita de tiempo que se llama aterosclerosis o colesterol en las arterias, y esta explosión final que es un evento isquémico agudo llamado infarto al miocardio. Entonces es muy importante saber que la prevención es la base de que esto no pase. Ya que llegó el infarto, como te digo, el 50% en la primera hora fallece desgraciadamente, pero los que alcanzan el hospital empiezan a tener opciones terapéuticas diferentes. La opción terapéutica número 1 es trombolizar al paciente. Esto se hace desde 1960, un poco antes incluso. Es una sustancia que tú le pasas al paciente por la vena y disuelve los coágulos que están tapando la arteria en un alto porcentaje, hasta en un 85%. El problema es que si eso es lo único que haces, la tasa de reoclusión de la arteria es muy alta. Entonces, tú lo que tienes que ver son en miras a que se metan a un procedimiento intervencionista cardíaco, un cateterismo cardíaco, y a través del catéter, que es del grueso de un popotito muy delgado, destapemos la arteria y le pongamos una malla adentro que evite la reoclusión arterial. Y entonces sí, es la mejor opción del paciente para restablecer el flujo en su arteria y no progresar a la gran catástrofe cardiovascular que se llama insuficiencia cardíaca. Esa es la consecuencia de no atender un infarto. Ya, ok. Y de una manera muy simplista y coloquial es que se tapó de la tubería. Somos los plomeros del corazón. Hay plomero, hay electricista, hay de todo en el corazón. Nosotros somos los plomeros. Se tapó con una plaquita de colesterol, se fractura, se hace un coágulo que tapa completamente la tubería del corazón, que son las arterias coronarias, y nosotros pasamos de veras con técnicas de plomería a cruzar con una guía, a pasar un balón, a inflar un balón adentro de la arteria para abrir camino, restablecer el flujo y finalmente poner una endoprótesis vascular que se llama stent coronario y queda abierta la arteria. Y esa prótesis ahí se queda, ya no es como que se... Ya no se vuelve a mover, hay una falsa idea de que hay que darles mantenimiento, esto no hay que darles ningún mantenimiento, hay que estar revisando al paciente con algunos estudios no invasivos para ver que esto permanezca patente y si es así no hay problema. Y entonces en este caso que alguien está sufriendo un ataque isquémico, ¿lo dije bien? Coronario. ¿Coronario? Ah, exacto. Muy bien, tiene que acudir sí o sí al hospital, o sea, ¿tiene un rango de una hora? O sea, no es como que en casa alguien pueda hacer algo, no hay manera. Yo te voy a decir, los cardiólogos antes, y creo que todavía algunos tendrán esta práctica, acostumbran a decir, yo voy a casa a ver al paciente cuando se sienta mal. Yo estoy peleado con esa idea un poco y la nueva ola, por decirlo así, ya no soy tan de la nueva ola, ya tengo mis ayercitos, pero la nueva ola de la cardiología ya no se da cuenta que es un tiempo perdido. En lo que yo voy a su casa, ¿qué tal que sí es un infarto? Y ahora movámonos todo. Lo ideal es que el paciente se mueva a algún hospital con todas las instalaciones suficientes para hacerle inmediatamente de que cruzó la puerta a que entra al hospital, un electrocardiograma en 10 minutos, porque ese es el que nos va a dar el diagnóstico del infarto. Y de ahí en adelante hay tiempos que en estándares de calidad son muy claritos a nivel mundial. En menos de una hora yo tengo que tener al paciente adentro de la sala de cateterismo abriéndole la arteria. Ok, ¿y qué nos puede hacer saber o pensar que estamos por tener o ya en el ataque? Es decir, duele el pecho, lo del brazo también, que se decía que el izquierdo, pero puede ser el derecho también. Sí, fíjate que a esto que le llaman dolor de pecho, nosotros le llamamos angina de pecho, ese es el nombre científico del asunto. La angina de pecho es un dolor típico opresivo, es como si yo me sentara en tu pecho y lo sintieras pesado y con dificultad para llenarlo de aire. Empiezas con muchos síntomas que acompañan este dolor, sudor frío, náusea, probablemente ganas de ir al baño, y este dolor se puede irradiar a varios lugares del cuerpo. Uno muy común es la mandíbula. Sientes como que se te traba la mandíbula y una presión acá. En la espalda, puedes sentirlo en el estómago, porque los infartos que son de la cara inferior del corazón se sienten como dolor de gastritis y muchas veces se confunden. Se puede irradiar a los hombros,
a estos dedos de las manos normalmente y tiene muchas presentaciones caprichosas. Ahora, los que más se nos infartan son los diabéticos. Es uno de los factores de riesgo más feo. Y los diabéticos, todo esto que te platico, no lo sienten diferente porque tienen neuropatía diabética. Entonces sienten cualquier síntoma de dolorcito y ellos sí tienen que correr al hospital a checarse cualquier dolor típico o atípico en el pecho. Ok. Y pasado el tiempo y con un cateterismo y demás y las intervenciones, ¿se puede volver a la actividad que se tenía antes de manera habitual? Sí, claro. Con una, ¿cómo se llama? Terapia. Rehabilitación cardíaca. Sí. Hay programas de rehabilitación cardíaca que todos los cardiólogos deberíamos de referir a nuestros pacientes para allá y centros muy serios en México para hacerlo. Y la verdad es que eso es lo que después de un cateterismo, una cirugía cardíaca o cualquier intervención coronaria o no coronaria, restablece la función cardíaca normal y mejora las cosas en términos de capacidad de vida normal para un paciente. Ok, ¿aquí no hay tema genético o sí? Sí, hay muchas enfermedades genéticas o muchas condiciones genéticas que hacen que tengas más propensión. Por ejemplo, una de las cosas que preguntamos en todos los interrogatorios cardíacos es si tuviste un familiar que murió a edad temprana, hombres menores de 45, mujeres menores de 50. Si murió un familiar de causa no identificable o de un infarto identificado, le sumamos un punto de muy alto riesgo al tema de un paciente que tiene esto. Normalmente los problemas de colesterol pueden ser hereditarios. Y hay enfermedades, te voy a dar el nombre científico porque vale la pena mencionarlo, aunque ahorita lo expliquemos de manera coloquial, que se llama hipercolesterolemia. Esto quiere decir que tu colesterol está alto. Okay. Y hay hipercolesterolemia familiar, entonces toda una familia tiene temas de colesterol. Y hay hipercolesterolemia familiar homocigota. Eso quiere decir que todos los miembros de esa familia por genética van a tener temas de colesterol graves. Son estos que tienen colesteroles de 800, de 900 y hay que darles terapias específicas para esa familia completa. Y la más frecuente, que es la dislipidemia aterogénica, que es la que tenemos por ser etnia mexicana. Triglicérido alto, el colesterol protector bueno lo tenemos abajo porque no hacemos mucha actividad física también. Y no tenemos una dieta mediterránea, pero hay muchos temas que finalmente nos rematan en colesterol e inflamación, que son los responsables de todos estos eventos cardiológicos. Ok, y en México, ¿cómo estamos en esos temas de cardiología, de prevención, de...? Mira, la cardiología mexicana típicamente es excelente desde cuando el maestro Ignacio Chávez fundó el Instituto Nacional de Cardiología, y no él, la verdad es que me cansaría de mencionarte cardiólogos muy buenos. Pero la cardiología mexicana ha hecho aportaciones a la cardiología mundial excelentes. La verdad es que considero que la cardiología mexicana se puede tomar en cuenta como un top 10 en el mundo. ¿Qué es lo que sí estamos? Y no es un tema de los cardiólogos o los no cardiólogos. La medicina preventiva es un lugar en donde desde hace muchos años se perdió el foco y ya estamos conteniendo la punta del iceberg y no atendiendo la base del iceberg. Ahora pues todos estamos muy enfocados a la prevención y tal, pero imagínate con los hábitos de vida de México, con la oferta de la comida estadounidense, el fast food que entró a México hace 30 años de manera muy intensa, porque la tortilla y el frijol no eran exactamente malos. Pero si le echamos tortilla, frijol, pizza, hamburguesa, empezamos con este problema. Entonces, sí cambiar el estilo de vida creo que es de lo más difícil que hay en una sociedad y ahí es donde debería empezar la prevención. La cardiología preventiva debería empezar en las escuelas primarias. ¿Qué es lo que se empezó a tomar acciones, no? A raíz de tener el número 1 en diabetes infantil y temas muy complicados en obesidad y demás. ¿Cómo ve ahora, doctor, el tema de la gordofobia y decir que, pues hablar mucho del peso cuando no necesariamente tiene que ver con salud o no? ¿Cómo es esto? Sí, hay que tomarlo en cuenta. La verdad es que no necesariamente el tener obesidad te va a hacer rematar a fuerzas en un problema cardiovascular o algo de esto. Es un factor de riesgo, sí es algo que te suma más los puntos al tema, pero te puedo hablar de muchísimos pacientes con índices de masa corporal normales que llegan a las salas de urgencias infartados por su mal estilo de vida. Que tú estés delgado o que tú tengas sobrepeso u obesidad no necesariamente nos explica cómo acomodas el colesterol en tu cuerpo. Eso es muy importante saberlo. Entonces no me confiaría yo si fuera una persona con peso normal de que no voy a tener un problema cardíaco, ni me sentiría totalmente afectado por tener sobrepeso y que me voy a morir de un infarto. Creo que hay que matizarlo
siempre recomendaremos por muchas otras razones, resistencia a insulina, síndrome metabólico, temas de rodillas, columna y tal, mantener un peso sano, pero no es nada por lo que debamos de condenar a nadie. Ok, y ahora, ¿fortalecer el corazón se puede? Claro, siempre. Con resistencia, con cardio, todo esto, ¿no? Ahí está el error. Todo el mundo cree que para fortalecer el corazón necesitas meterte al Sports World, ya sabes, ¿no? Hacer algo. Y sí tienes que hacer algo, pero es mucho más fácil hacerlo en casa. ¿Qué? O sea, no necesitas todo el gimnasio encima para que tu corazón esté bien. Yo te podría decir que ir a un programa de rehabilitación cardíaca, aunque no estés enfermo del corazón, te va muy bien. Yo te podría platicar y que no suene a comercial, pero la verdad es que es uno de los mejores. Jorge Lara, nuestro rehabilitador cardíaco del Centro Médico Nacional 20 de noviembre, y que además tiene varios centros de rehabilitación cardíaca privados en la ciudad, lo hace muy bien y mandas gente sana que nunca ha tenido el problema y él te dice, en este rango de frecuencia estás entrenando al corazón, con este ejercicio estás desarrollando circulación colateral, aquí está tu zona de pérdida de grasa, te pone realmente el corazón a tono con el ejercicio, precisamente para que fortalezcas el corazón y desarrolles estos puentes naturales que hacían los viejitos para que si algún día desgraciadamente tienes un infarto, este no sea fatal o tenga menos consecuencias para ti. Genial. Sí, porque lo relacionamos, como bien dices, a hacer cardio, así le llamamos, ¿no? Sí. Corre, haz natación o... Y no es así. Yo te podría decir que a mis pacientes, muchos son ya de la tercera edad por razones obvias, lo que los pongo a hacer es caminar. Y con que tú camines en casa 20 minutos durante 4 veces a la semana, estás cumpliendo con un entrenamiento cardiovascular leve, adecuado para cuidar tu corazón. Movernos, hay que mover. Sí, no es, la gente va como loca a la caminadora y se pone en el máximo y la inclinación y a correr y a sudar como loco. Eso no necesariamente te está haciendo bien al corazón, a lo mejor te está haciendo bien a la cabeza, pero no al corazón. Y esta parte en la que caminar 20 minutos 4 veces a la semana te cuida el corazón es muy importante. Cuando me dicen los pacientes, ¿qué hago, doctor? Entonces me compro un reloj de... Nada. Es muy sencillo. Tenemos que facilitarles, sobre todo a nuestros señores mayores, cómo hacer ejercicio sin sentirse muy tecnologizados, ¿sabes? De acuerdo. Entonces los pongo a caminar y le digo, hable y camine. Y usted tiene que ir a la velocidad en la que pueda hablar y que no se le corten las palabras. Y con poco a poco van caminando más rápido y pudiendo hablar más. Y eso se llama acondicionamiento. Okay. Y les va muy bien. Y además se vuelve una dinámica de pareja o de padre-hijo porque salen a caminar en grupo o en pareja. Y se vuelve una dinámica psicológica y socialmente muy agradable para ellos. Totalmente, que lo hemos ido perdiendo, ¿no? Por hábitos y demás. Cuando hablan, perdón. Ahora, todo el mundo dice, oiga, doctor, pero yo camino todo el día. Yo fui a la tienda, fui a lo... Si tú te detienes, aunque sea cruzar el semáforo cuando estás caminando, ya no sirvió nada. Ah, buen punto. Es una caminata constante que dure 20 minutos en un parquecito en el patio de tu casa, en la caminadora de tu casa enfrente de la serie que más te guste, tampoco pasa nada, pero sí que sea constante sin detenerse a nada. Ok, ya, buen punto. Sí. Me estoy acordando ahí de mi esposo que dice, ya fui, ya subí, bajé. No, pero no se cuenta. Le voy a decir, ya me dijo el doctor. Y luego, por otro lado, también, cuando hay arritmia, por ejemplo, eso que viene a veces congénito también, ¿afecta después en la adultez? ¿Hay que atenderlo? O... Arritmias hay muchísimas. Mira, yo tengo muchas consultas de cardiopediatría en mi consultorio. No soy cardiopediatra, pero hay cosas que podemos resolver como cardiología general. Que dices que el pediatra le tomó un electro o le escuchó el ritmo al niño y encontró una arritmia que debiera un cardiólogo. Todos los niños tienen una cosa que se llama arritmia respiratoria y es normal, totalmente normal, esperable por la edad. Conforme empezamos a cumplir años y a pasar en las etapas de la vida, se va disminuyendo esta variabilidad respiratoria del latido cardíaco, pero hasta ahí es normal. Arritmias malas, por ejemplo, hay muchas. Hay síndromes de Wolff-Parkinson-White, fibrilación auricular. Hay muchas arritmias a las que sí hay que ponerles atención cardiológica. Pero la famosa arritmia esa de que somos niños y luego... Esa no te va a dar ningún problema siempre y cuando la variabilidad sea adecuada y normalmente es adecuada y es esperable en los niños. No debe de prendernos un foco de alerta a nadie. De acuerdo. Y cuando se acelera el corazón y sentimos esto en el pecho, literal, ¿la respiración es la que puede ayudarnos a controlarlo? Puede ser y normalmente en gente joven son crisis de ansiedad o ataques de pánico. Eso.
Y en ese momento lo que tienes que hacer no es controlar el corazón es un órgano efector final. Tienes que controlar la crisis de ansiedad y normalmente meditación, yoga, respiración, cualquier cuestión, o incluso ya cuando es mucho más la ansiedad y los ataques de pánico, el advice profesional de un psiquiatra para usar ansiolíticos y manejar esto de otra manera, pero normalmente no es el corazón el que está molestando y tenemos muchas consultas en urgencias por este problema. Sienten que se están infartando, obviamente si ya te sientes mal, ya tienes ansiedad, ya te dio un ataque de pánico y ahora sientes que te estás infartando, pues esto se perpetúa y acabas en urgencias de manera innecesaria, por supuesto. Y el corazón que solo está reaccionando, o sea, está trabajando. Está trabajando por el golpe de adrenalina que tú le diste, por la mala respiración que estás teniendo, por muchas razones. Ya, y ahora hay algo que también en cuanto a la alimentación favorezca, que debamos saber que favorezca al corazón. Sí, muchísimas cosas. Ahí entraste yo creo que a la piedra angular de lo que debe ser en México. Hay muchos mitos y a mí me encantan esos y en las consultas los manejo mucho con los pacientes. Por supuesto que demostrado y por mucho, la dieta DASH. ¿Qué quiere decir dieta DASH? Es un acrónimo de siglas que quiere decir Dietary Actions to Stop Hypertension. Okay. Es todas las acciones dietéticas que debes de hacer para detener la hipertensión, pero asimismo, dieta DASH combinada te va a dar una dieta mediterránea maravillosa. Y ahí empiezan los mitos. Dicen, es que yo como aceite de oliva. Fíjese que yo freí mis papas con aceite de oliva. Y entonces el aceite de oliva es muy muy bueno en la dieta mediterránea crudo. Caliente. Sí. Exacto. Si tú lo fríes, entonces se vuelve más malo que el que usas ahora, ¿no? Esos son detallitos que siempre hay que puntualizarle a los pacientes. Y por ejemplo, seguramente has caminado en uno de nuestros folclóricos tianguis de México y has visto el puesto que vende peltre. Y has visto que venden un botecito especial para echar tu aceite usado, porque trae lo bueno del pescado y la proteína. Las abuelitas lo usaban mucho y volvían a cocinar con ese aceite por la proteína. Lo peor que le puede hacer al corazón es el aceite reusado. Ahora, ¿cuántos puestos de calle o cuántos lugares donde comes reusan el aceite por muchas razones idiosincráticas de nuestro país? Entonces, eso sería algo que yo sí evitaría al 100%. Aceite reciclado, nunca. Y por supuesto, pues todas las azúcares simples, los panes, las papas fritas que no son papas realmente, todas las harinas, sí hay que moderarlas. Si te vas a consumir vegetales, ensaladas, la carne de puerco que han satanizado tantos años no es tan mala, no es de hecho nada mala. Es peor un pollo con el cuero con el que se cocina que un buen lomo de cerdo bien hecho. Entonces hay mucha desinformación en la dieta que no necesariamente es dañina y la gente le evita. Hay que saberle a esto. Está lleno de mitos y de recomendaciones de la comadre y la abuelita. La dieta sana cardiovascular. Exactamente. Y ahora, ¿en menores es común un infarto? No es común. No, en menores es muy poco común un infarto. En menores lo que vas a encontrar son temas de disautonomías, cuestiones más de comportamiento del sistema cardiovascular que una enfermedad como tal. O vas a encontrar en los niños muy chiquitos las cardiopatías congénitas, los errores del desarrollo en el útero materno. Pero esos son otro boleto. Los infartos no son comunes en niños. A mí me tocó en mi formación de cardiólogo ver un infarto en un niño de 8 años, pero tenía esta condición que platicábamos. Dislipidemia familiar homocigota y pues obviamente a los 8 años ya era como un corazón de un señor de 70, ¿no? Sí, un caso aislado. Un caso aislado, pero no es algo que frecuentemente debemos esperar. Ok, pero sí, o sea, va incrementando el tamaño del corazón según vamos creciendo y entonces también desde temprana edad, pues esto que llamamos de la alimentación, de la actividad física y demás, pues van a ser como consecuencia en la adultez algo bueno. Va impactando en algo positivo si tú cuidas tu dieta, por supuesto. Ahora, te voy a decir que sí he visto y eso ahí vale la pena tomar en cuenta y ahí no hablaré de marcas, pero sí de producto. Me ha tocado ver ya 2 infartos en estos últimos 2 años por consumir bebidas energéticas con taurina y cafeína. Entonces esto sí hace que el corazón se apriete de buena manera, sí estresa mucho al miocardio, al músculo cardíaco y las arterias del corazón se pueden apachurrar por el mismo estrés del corazón y producir infartos. Entonces no es nada recomendable las bebidas energéticas
si no se tiene un advice cardiológico previo de cómo se consuman, de no excederse en ellas, eso sí es muy importante tomarlo en cuenta. Y existen porque finalmente te ponen la leyenda y ya es bajo tu responsabilidad, me imagino, ¿no? Igual que las de los cigarros. Hasta la rata te pone. Y aún así secos. Sí. Claro, es fuerte porque a alguien no le impacta, pero a alguien, como tú dices, que no se revisó y tiene algo, pues ahí... Y es de inmediato igual. O sea, mi duda es, cuando se aprieta el corazón, igual está este rango de 1 hora para poder acudir al... Todos los infartos tienen la hora de oro o de golden hour que manejan los en Estados Unidos. Y hay que correr con cualquier dolor de pecho, hay que descartar la única causa mortal, que es el infarto. Ya si fue gastritis, si fue músculo, no te va a pasar mucho más. Pero sí hay que descartar la mortal. Y el alcohol, ahorita que hablamos de las bebidas energéticas, que luego también se llegan a mezclar con el alcohol. Peor, por supuesto. Peor aún. Sí, claro. La cafeína. Fíjate que la cafeína tiene en consumo ligero y moderado acciones protectoras para la aterosclerosis y está plenamente demostrado y es maravilloso el café. El problema es cuando se excede, porque finalmente es un estimulante del sistema nervioso. Como todo. Como todo. Y ocurre, a mí me tocó ver en mi formación de cardiología también, uno de los médicos que estaba en urgencias ese día de posguardia, se estuvo tomando hasta 10 tazas de café en la noche. Y entonces él sí hizo una arritmia que se llamó fibrilación auricular y tuvimos que frenarla y hacer todo. Y no tenía ningún problema cardíaco más que el exceso de consumo de cafeína. Entonces, café sí, claro, de manera ligera o moderada. 2 tazas al día me parecen maravillosas. La tercera taza, según tu manera de eliminarlo por genética, puedes tomártela, pero no andar con la taza de café todo el día rellenándola sin saber cuánto se consumió. Ok, ahora las intervenciones cuando hay que atender al corazón en cuanto a cirugía, hablamos del el que abre y la manera en que es el intervencionismo que ustedes manejan. Ambas para un mismo objetivo, o sea, o ya se va a ir eliminando esta parte más invasiva. Fíjate que no, y con mucho respeto y cariño a mis amigos cirujanos, ellos siempre tendrán su nicho de trabajo. Hay lugares donde no podemos llegar con el catéter. Okay. Y hay enfermedades que solamente ellos van a poder tratar por muchas razones y además que está demostrado que en largo plazo les va mejor a los pacientes. Pero yo te podría decir que hoy el 90% de los problemas arteriales se resuelven por cateterismo cardíaco y solamente el 10% por cirugía cardiovascular. Ok, ¿y esto a partir de cuánto tiempo? Porque antes era la... Sí, en 1980 era cirugía cardíaca sí o sí. En 1960 y tantos, un médico llamado Grunzig inventó la angioplastia arterial, cómo dilataban las arterias con dilatados progresivos. Tal. Y entonces de 1960 para acá, el desarrollo tecnológico y de la industria de dispositivos médicos ha metido y invertido fuertemente y hoy hay muchas opciones y hoy te podría decir que de 1990 para acá ha habido un boom muy grande en cuanto a tratar por mínima invasión y por cateterismo y se han desarrollado técnicas espectaculares para hacer esto. Ok, entonces para cerrar y para el tema de la prevención, si yo estoy bien, me siento bien, pienso que no tengo nada, con hacerme un check-up puedo revisar mi corazón y puedo ver que todo esté en orden. Sí, yo creo que para hacer un check-up cardíaco, con hacer un electro, un ecocardiograma y un score de calcio coronario, que es una tomografía específica rápida y sin ni siquiera con contraste, te pueden dar un muy buen estimado de tu riesgo cardiovascular y saber si necesitas algo más o ahí paras con tus chequeos. Ok. Además de lo que ya nos mencionó de manera preventiva y natural y que tenemos al alcance y que hemos escuchado y ya sabemos qué tenemos que hacer. Sí, claro. Ok, ¿y algo que nos falte agregar o algún avance último de la tecnología y del tema cardiovascular que vamos a ver? Pues mira, a mí me gustaría platicarte de lo que yo hago específicamente. Yo cambio la válvula aórtica del corazón, que eso ya no es una arteriecita, es una válvula completa, la compuerta de salida de todo el corazón. Okay. Antes se cambiaba por cirugía nada más. Yo fui el primer mexicano proctor de terapia valvular, que es proctor, el primer mexicano que entrena a todos los demás en hacer este procedimiento. Esto empezó hace 10 años, en 2015 en México de manera formal, aunque antes se pusieron algunas válvulas de manera aislada, pero el programa completo empezó y resultó que para hoy algunos de mis compañeros del Hospital 20 de Noviembre y yo somos los que más válvulas llevamos puestas en Latinoamérica. Te voy a contar cuál es el impacto de esto para que lo puedan dimensionar. Antes se abría el pecho, se hacía una cirugía de 5 o 6 horas, se estaba en terapia intensiva durante
4 o 5 días, en hospital hasta 15 en momentos, transfusiones de sangre, corazón parado, cicatriz cardíaca. Hoy, y te puedo decir de ayer, que fui a Jalapa, Veracruz, a cambiar una de estas válvulas, lo hicimos en 23 minutos con el paciente despierto y el paciente fue a su casa hoy en la mañana. Qué genial. Y sin Claro. cicatriz, con 2 punciones en las ingles. Wow. Que era algo que se cambió y que él ya tenía puesto desde hace 10 años o cuánto tenía. No. Ayer le pusimos la válvula nueva. Una válvula. Una válvula nueva. Le sustituimos la que él tenía. Exacto, perdón, pero la que él tenía, esa que sustituyeron, tenía muchos años ahí en su... No, fue como nació. Es su válvula de nacimiento. La válvula aórtica normal del corazón se le fue enfermando, se le fue cerrando, se le fue calcificando. Y ayer le pusimos una válvula nueva sobre su válvula nativa para que no tuviera riesgo de muerte súbita, muchas cosas. Pues qué maravilla, ¿no? La ciencia, el avance, el capital humano, los estudios que ustedes llevan porque nunca paran. O sea, y creo que tenemos los mejores doctores también aquí en México. Yo te podría decir que lo mejor que tenemos en la medicina de México es el talento médico. De acuerdo, totalmente. Y justamente si quieren contactar al doctor José Alfredo Medina Rajme, así como lo dije el nombre y aquí está en la pantalla, lo pueden encontrar tanto en Facebook como en Instagram. Nada más tiene esas 2 redes sociales. Si lo encuentran por otro lado, no es él. Y el teléfono para citas, aquí se los comparto, 55 15 91 37 38, para que también agenden si tienen alguna duda o si quieren hacer una revisión. Y pues bueno, estar en las manos de los expertos siempre, eso es muy importante. También existe, como en todas las profesiones, ¿verdad? Los charlatanes o quienes no son médicos certificados, y eso hay que tomarlo en cuenta. Siempre, y fíjate que a ese respecto también creo que como cardiólogos tenemos una gran responsabilidad en México, y es que los internistas, los médicos familiares, aunque no sean cardiólogos, nos ayuden a detener esta gran pandemia. Esta sí es la gran pandemia de la aterosclerosis y las enfermedades cardiovasculares. Y tenemos la responsabilidad, y a través de nuestras sociedades cardiológicas siempre los invitamos a que estén en capacitación constante, y siempre estarán abiertas las puertas para que se acerquen y estén muy bien enterados de lo cardiovascular. Muchas gracias, doctor. Y me surgió una última pregunta, el bonus. ¿A las mujeres algo especial en cuanto a temas del corazón? Sí, fíjate que las mujeres tienen su patología cardíaca específica. Hay muchas mujeres cardiólogas que tienen hoy una asociación y un tema muy fuerte para ello. Te podría decir que con las mujeres siempre tienes que pensar en el diagnóstico diferencial. Le duele el pecho a una mujer de 45 años, probablemente no sea un infarto. Tenemos que pensar en embolias pulmonares, en otro tipo de problemas que van más ligados al temas venosos de las piernas por las varices famosas que son más frecuentes en ellas. Tenemos que pensar en otras cosas, y sí se le da un tratamiento peculiar a la salud cardiovascular femenina y a la prevención de la misma. Entonces yo sí les recomiendo que se acerquen a especialistas que sepamos hacer esta parte femenina de la cardiología, porque no todo es igual. De acuerdo, muchas gracias y nos vemos en el siguiente episodio de Dosis de Salud.